Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer y un gusto volver a reencontrarnos por este medio, como todos los domingos, y en esta oportunidad para iniciar la Cena del Señor, el recuerdo de la obra del Señor Jesús en este mundo, los invito a que escuchemos y cantemos el himno 117. Tal como soy se titula. Antes de escucharlo igualmente, les propongo que tengamos una pequeña oración. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por este nuevo día, este nuevo domingo que nos permitís estar y encontrarnos por estos medios. Pedirte con todas nuestras fuerzas, Señor, que estés amparándonos, estés cuidándonos a cada una de las personas y familias que están representadas en este momento y que nos están viendo. Y pedirte, Señor, que estés hablando claramente a nuestros corazones, claramente a nuestras mentes, por sobre todas las cosas, para que tengamos entendimiento de cada palabra tuya, Señor. Oramos y te pedimos que nos llenes de gozo en este momento y en esta reunión. Agradecidos por todo, en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Y después de haber escuchado este hermoso himno, continuamos con una porción de la palabra de Dios, así que los invito a que abramos nuestras Biblias. Antes de comenzar con el tema, les voy adelantando algo, por si quieren ir buscándolo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18. Ahí encontré una muy linda historia sobre uno de los reyes más importantes que tuvo la región de Judá. Hablamos del rey Ezequías. Encontré una porción de la historia del reinado de Ezequías que en algún momento se me cruza por la cabeza las actitudes y los comportamientos que tuvo el Señor Jesús antes de consumar su obra. Pero bueno, sin adelantarnos tanto, el rey Ezequías, como seguramente muchos de ustedes saben, fue el 13º rey de Judá, de la descendencia del rey David, así que estuvo conectado en lo que sería la genealogía con la vida del Señor Jesús. Reinó la región más de 600 años antes del nacimiento del Señor Jesús, y reinó aproximadamente por 29 años. Esa es la parte histórica. Sin embargo, quiero que retomemos un poco en lo que es la figura de Ezequías y también nuevamente con los comportamientos del pueblo. En otra oportunidad les compartí que había visto y buscado en el Antiguo Testamento muchísima cantidad de veces en que en sus páginas, en las páginas de la Biblia, figura la frase de otra vez el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y en esta oportunidad
algo similar volvió a ocurrir, que tuvo sus consecuencias en ese momento histórico y que la actitud del rey Ezequías hacia su pueblo y hacia los enemigos de ese momento, que fueron los asirios, lo emparento un poco con la actitud que tuvo el Señor Jesús en la cruz. Fíjense, para empezar un poco con este recorrido de esta linda historia, que al final del capítulo 17 de Segunda de Reyes, en el versículo 40 y en el 41 dice lo siguiente, miren: ellos no escucharon, hablando del pueblo, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. El pueblo otra vez, y acá hablamos del pueblo y ¿por qué no nosotros? Muchas veces, con todas las dificultades que podemos llegar a tener como personas, ¿cuánto no nosotros en ocasiones también nos comportamos de una manera que no es la que agrada tanto o agrada en realidad al Señor? Fíjense, después de estos comentarios empieza el capítulo 18 del reinado de Ezequías. Cuentan que fue un rey, después de David, un rey sumamente diferente al resto. De hecho, en el versículo 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Cuentan que en otros apartados históricos o en otras fuentes de información que no son la Biblia, cuentan que en la época en que Asiria invade los territorios de Israel, la acción de Ezequías fue de protección, la acción de Ezequías fue de recibir a todos los refugiados de esos pueblos o esos territorios que los asirios poco a poco iban invadiendo. Además, y a pesar de la conducta del pueblo en general de Israel, el rey de Judá en ese momento, Ezequías, tomó una actitud cercana de fidelidad a Dios, a diferencia de muchos otros reyes que en otros tiempos estuvieron al mando de los territorios y los pueblos. Si seguimos en la lectura, habla de la caída de Samaria, que fue una ciudad sumamente importante en esos tiempos. Dice en el versículo 9 de Segunda Reyes 18: subió Salmanasar, el rey de los asirios, contra Samaria. Y fíjense por qué. Cuenta de que esto ocurrió en el 6º año de Ezequías, como rey de Judá, y en el año 9 del rey Oseas de Israel. Fíjense por qué, tal vez como consecuencia, Dios deja que los asirios invadan esos territorios. Por cuanto no habían atendido el pueblo a la voz de Jehová su Dios. No las habían escuchado, dice al final del versículo 12, no las habían escuchado ni puesto por obra. Y cuenta entonces que los asirios tomaron Samaria. Luego fueron por Judá, el territorio, el gran territorio del sur, que estaba reinado por Ezequías. Y cuando los asirios van a Judá, Ezequías toma otra postura, diferente a la que comúnmente un rey en esos tiempos tomaba, que era salir a la batalla, luchar, otros reyes salir a la guerra sin importarle el pueblo, solamente para resguardo suyo de sus riquezas.
Y si vamos hacia el capítulo 14, vemos que Ezequías toma otro camino, ¿sí? Tal vez sorpresivo. Dice en el versículo 14, yo he pecado, hablando con los asirios, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y en esta oportunidad, esa parte de la actitud y la acción que tuvo Ezequías, lo podemos llamar como el precio por la guerra o el precio por no ir a la guerra y defender y resguardar las vidas de su pueblo. Fíjense que acá el rey Ezequías les dice, yo he pecado, apártate de mí, a los asirios, y haré todo lo que me impongas. Y les dio parte de sus riquezas, dice la palabra que dio, por tanto, toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová. Y el rey de Asiria, así todo, en versículo 17, cuenta que envió contra Ezequías un gran ejército. Cuando nosotros podríamos esperar que un rey, ante una amenaza, atacase y fuera a la guerra, Ezequías dijo, hay otras cosas mucho más importantes. Hay vidas humanas y de mi propio pueblo que es mucho más importante que la riqueza. Y le brindó la posibilidad de darle a los asirios sus propias riquezas, incluso lo que había en la casa de Jehová. En este pago, en este precio por la guerra, después hubo una consecuencia, así y todo, por parte de los asirios, que no se quedaron atrás. Conquistadores dicen, la riqueza no lo es todo, yo además quiero conquistar tu pueblo. Y fíjense que los asirios mandaron emisarios o mensajeros al rey Ezequías y le dijeron lo siguiente, que dice en el capítulo 19. A Ezequías le dijeron, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyás? Dices, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Hay una provocación por parte de los asirios hacia Ezequías en esta oportunidad, una difamación, porque le dicen, ¿en qué te has rebelado? Cuando el propio rey de Judá les daba sus riquezas. Y continúan el versículo 22, estos emisarios diciéndole a Ezequías, me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Y ahí es donde lo provoca y también lo difama. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? ¿No es este Dios al cual Ezequías sacó todo el oro y las riquezas que había en esa casa y nos las ha dado? ¿Sí? ¿En ese Dios confías? ¿En ese Ezequías rey confías? Al pueblo de Judá, que le quitó las riquezas de la casa de tu Dios. Y la provocación no se queda solamente ahí, sino que si seguimos bajando en la historia, nos encontramos que en el versículo 29 y en el 32 habla al pueblo y fíjense lo que les dice los asirios. Así ha dicho el rey de Asiria, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y finalmente, no oigas a Ezequías, porque os engaña, cuando dice Jehová, os librará. Entonces fíjense lo que fueron estos acontecimientos. Primero, por parte de Ezequías hubo una reacción poco común para un rey poderoso, que fue, no nos hagas daño, te voy a dar las riquezas que tengo, porque quiero resguardar lo más importante para mí, que no son las riquezas en este caso.
Y a continuación una reacción esperada por parte de un pueblo que en este caso era conquistador, bélico, y que no solo quería riqueza, sino también poder, que lo provoca al propio pueblo de Ezequías, diciéndole, pero ¿a qué Dios defendés? ¿A qué Dios temés si no es tu propio rey el que quitó las riquezas y el oro de la casa de su Dios y nos la entregó? No te dejes engañar por ese rey, porque no te va a poder librar de mi mano. No te dejes engañar por ese rey que te engaña diciendo que Dios, que Jehová te va a librar de mi mano. Hubo una provocación, hubo una difamación, a pesar de haber obtenido un pago. Y fíjense lo tercero y último de estas tres imágenes que quiero resaltar de esta historia del rey Ezequías, de su pueblo, con los asirios. Hay una acción de fidelidad por parte del pueblo, porque al finalizar este capítulo 18, en el versículo 36, fíjense lo que dicen. Cuando el pueblo escuchó todas estas difamaciones, engaños y provocaciones de parte de los asirios, cuenta el versículo 36 que el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondan. Ezequías dio riquezas que estaban en su poder. Ezequías quiso resguardar a su pueblo cuando lo normal era salir y atacar cuando te están amenazando. Ezequías escuchó difamaciones, escuchó provocaciones y engaños por parte de ese mismo pueblo que te estaba amenazando y queriéndose adueñar de lo tuyo, de tu gente. Y Ezequías le dijo a su pueblo, cállense, no respondan, que reine la paz. ¿En qué se basó Ezequías? Como bien dijo este emisario asirio, ¿en qué tenés esta confianza? ¿Cuál es esta confianza en la que te apoyás? ¿En qué confías? Y Ezequías claramente confiaba en que Dios iba a obrar en su favor y en el favor de su pueblo. De hecho, en el siguiente capítulo, Judea es liberada, porque el propio Dios se encargó del ejército de los asirios. Y la actitud que tuvo el Señor Jesús en relación con esta pequeña historia de comportamientos y reacciones y acciones que Ezequías tuvo ante la amenaza, creo que tiene una cierta relación. El Señor pagó con silencio, pagó con amor el dolor físico, el pecado de todos nosotros, las injurias y difamaciones de los religiosos de ese momento, del propio pueblo judío, ni que hablar de los romanos. A esa provocación y a ese dolor psicológico y físico, el propio Señor le pagó con fidelidad. El propio Señor reaccionó con silencio cuando se me cruzan por la cabeza muchísimas cosas que tal vez nosotros los seres humanos terrenales, cuando te amenazan o cuando nosotros vemos ahora en el noticiero tantas noticias que resaltan hechos delictivos o de injusticias, hechos delictivos de violencia contra seres amados. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante esas amenazas, no?
y cómo ante esas mismas amenazas el Señor Jesús, hecho de carne y hueso, como vos y como yo, accionó y reaccionó con paz, con silencio, como un cordero, dice su palabra, que iba siendo llevado al matadero. ¿Somos capaces nosotros de reaccionar de esa forma? ¿Somos capaces de que nuestra conducta ante la amenaza sea igual que la del Señor Jesús, o sea igual que la de Ezequías queriendo resguardar lo que verdaderamente importa? Es una pregunta que me hago y que les hago a ustedes también en este domingo de recuerdo, de rememoración de la obra del Señor Jesús en nuestro mundo y en tu vida y en la mía. ¿Somos capaces de seguir ese ejemplo de conducta tan espectacular, tan increíble, de paz ante la maldad? Que cuando a continuación estemos comiendo del pan y bebiendo de la copa, tengamos, aunque sea un instante de paz, un instante de reiniciarnos, y de qué haríamos nosotros para accionar ante lo malo, accionar ante lo injusto. Que el Señor bendiga esta mañana y que con sus símbolos nosotros tengamos ese instante, aunque sea de paz y de silencio, ante lo malo, ante lo que nos rodea. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este día, en esta mañana, porque una vez más hemos hecho memoria de nuestro Salvador, tu Hijo. Gracias, oh Dios, porque podemos participar aún así a través de nuestras casas. Señor, agradecemos, Señor, la obra de la cruz. Agradecemos, Señor, estos símbolos también que nos hablan de su cuerpo, de su sangre. Señor, ese cuerpo que fue entregado a la muerte, al castigo por nuestros pecados, y esa sangre que fue derramada para que estemos limpios de nuestros pecados. Recibe, oh Dios, nuestra adoración, nuestra alabanza en esta mañana. Te lo ofrecemos en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo. Amén. Hermanos, tenemos unos anuncios para el día martes a las 20 horas, la reunión de oración de las
la zona, la reunión unida de oración, hermanos, donde tenemos una visita. El hermano, en esta ocasión nos visita el hermano a través de los videos, por supuesto, el hermano Oscar Hoyos, de la provincia de Santiago del Estero. Hermanos, estemos mirando, participando de estas reuniones, de esta actividad, y hermanos que son hermanos que no escuchamos todos los días. Así que qué bueno dedicarnos este tiempo para aprender más la palabra de Dios. Y el miércoles tenemos también nuestra reunión por este medio, la reunión 20 y 30 horas. Continuamos con los estudios en la palabra de Dios, y finalmente el domingo, 11 de la mañana, la cena del Señor, y después un mensaje en la palabra de Dios. Así que, hermanos, oremos por estas actividades, participemos, miremos los videos y, Señor, oremos sobre todas las cosas por nuestro país. Oremos, estamos teniendo tiempos malos realmente, tiempos malos que los creyentes también somos afectados, pero gracias a Dios, queridos, que tenemos al Señor Jesús, que es aquel que pone la paz, la calma en nuestros corazones, para que podamos vivir cada día confiando en Él y dependiendo de Él. Oremos, hermanos, por nuestro país, por las autoridades, para que también esta epidemia sea erradicada, se vaya, que surja una vacuna. Oremos, hermanos, por estos temas. Bueno, nos vemos en la próxima actividad. Buenos días, hermanos, un nuevo domingo que nos volvemos a encontrar, como lo venimos haciendo cada primer día de la semana, y ahora en estos momentos, previamente a escuchar un momento de alabanza, de compartir juntos, y luego escuchar lo que nuestro hermano Osvaldo preparó para que podamos meditar, paso a tener una oración y continuamos. Padre Celestial, te agradecemos porque pudimos recordar nuevamente el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos das. También en este momento te agradecemos por las actividades que estamos teniendo, que tú permites que de esta manera podamos encontrarnos virtualmente cada 2 veces por semana. Y también te pedimos por cada uno de nosotros, de los hermanos de la iglesia, de amigos de nosotros. También te pedimos por las actividades que vamos a continuar teniendo, ya sea de locales de nuestra iglesia, como también las zonales. Te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, continuamos y vamos a escuchar 2 canciones. Podemos entender
Buenos días, queridos hermanos. En el día de hoy abramos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, comenzando desde el versículo 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y un pasaje más en un versículo solamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, un pasaje muy conocido, 14:27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Queridos hermanos, el problema de la rivalidad es tan viejo como la rivalidad misma. Tuvo su origen ya en las inmediaciones de Edén. Ahí Satán y Eva y nosotros empezó el problema, los grandes problemas de la humanidad. Las estadísticas nos dicen que en los últimos 500 años Inglaterra ha tenido unos 80 conflictos, Francia 70, España 60 y más recientes en otros países, sin contar como Israel, Palestina, Irak, Corea, etc. En todos lugares hay problemas. Alguien afirmó que en 4000 años el mundo solo ha tenido 300 años de calma. El más optimista admitirá que algo grave está pasando aquí. Si viniera un marciano, su primer informe sería: guerra hay sobre la tierra. La industria del arma es la principal
y desde el primer juguete ya es el arma. Y ahora el mundo entero está pasando por un tiempo sin paz. Con este virus llamado COVID, el coronavirus, ha alcanzado a todos los niveles. Presidentes e indigentes, médicos, pacientes, ricos, pobres, blancos, negros, cristianos, ateos, musulmanes, islámicos, hindúes, todos, ha tocado a todos. No hay paz, no hay tranquilidad sobre este mundo. El diccionario nos habla el diccionario de la Real Academia Española nos habla de la paz y nos dice virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego opuestos a la turbación y a las pasiones. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. El diccionario bíblico dice: las 2 o 3 palabras hebreas traducidas así tienen un significado muy alto y denotan primeramente entereza, es decir, salud, bienestar o toda clase de bienes. Y ya desde el principio de la Biblia, en el Éxodo, Moisés vuelve a Egipto, Jetro le dice: ve en paz. En Números, Jehová le habló a Moisés para que le diga a Aarón y a sus hijos la bendición sacerdotal. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz se usa como lo contrario a la guerra. Vemos en la Biblia misma, en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 8, dice: tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En el sentido de cordura y amistad, en el Salmo 41, 9, el hombre de mi paz en quien yo confiaba, en el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La paz sea a vosotros. Era la salutación general en el Oriente. El Señor la convirtió en realidad para sus discípulos en el más alto sentido. Y cuando leímos en el pasaje de Juan, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. En el capítulo 20, cuando el Señor se le presenta a sus discípulos luego de haber resucitado, dice 3 veces a sus discípulos. En el 19 del 20 de Juan, paz a vosotros. En el 21, nuevamente paz a vosotros. En el 26, nuevamente paz a vosotros. ¿Cuál es la diferencia de la paz entre el mundo y Dios? El Señor es nuestra paz, su hacedor, realizador, anunciador, dador para cada uno de nosotros. En Efesios 2, que hemos leído desde el capítulo 13 al versículo 18, 3 veces dice: Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz. Y así sigue diciendo hasta en el último versículo: porque en Él tenemos paz. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. La paz en el mundo se reúnen continuamente para querer hacer
reuniones, cumbres de paz, la cumbre del G20, pero ustedes ven que últimamente en Chile, a pesar de esta pandemia y todo, se revolucionó, no había paz por problemas económicos, por problemas de pagos. En Estados Unidos, con todo este problema de la pandemia, también porque un policía mató a un negro, la sociedad salió revolucionada para hacer líos, para hacer en contra de aquellos que no habían hecho lo correcto, no habían hecho lo importante. Había revuelta, no había paz. Cuando terminó la guerra en Bosnia, se dijo que ya había paz en el mundo. No sé si ustedes recuerdan. A los pocos meses derribaron las 2 torres gemelas y empezó la guerra en Afganistán. En nuestro país vivimos continuamente deambulando de un lado al otro. Revoluciones, ahora los chicos nuevos, los jóvenes lo han visto, pero aquellos que ya pasamos unos cuantos años, vimos revoluciones, periodos democráticos, revoluciones, guerra con Chile, guerra en las Malvinas, vuelta de los militares, la democracia, pero y hay guerras económicas también. Y ahora, actualmente, estamos en una guerra contra esta pandemia que nos tiene azotado. Pero la paz de Dios es el resultado de toda lucha. Dios lo hizo primero. Ustedes verán en los versículos que hemos leído, en el versículo 15 dice: y nuevo hombre haciendo la paz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. El primero hizo la paz. Y luego en el versículo 17 dice: vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Su sangre, como dice en el versículo 13, fue derramada por nosotros. Ahora, pero nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros hacemos distinto. Primero, anunciamos la paz y después queremos hacerla. El Señor lo hizo al revés. Primero la hizo la paz y luego la anunció. Ahora, ¿por qué si un criminal reconoce su crimen, por qué lo molestan? Porque hay leyes que se deben cumplir. Así Jesús vino a este mundo, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Romanos, capítulo 3, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es
de la fe en Jesús. Un juez condenó al criminal, pero amándole, él mismo lo pagó. La paz prometida está sobre la base del sacrificio ya hecho. Primero hizo la paz, y no solo la anunció, sino que vino a cumplirla. La paz de Dios, ¿y cómo tenerla? Dice, lo hemos mencionado 3 veces y lo repetimos una vez más. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En esta solemne hora no nos dejará huérfanos, no nos dejará abandonados. Mi paz os doy. La paz que no se altera, el Espíritu Santo lo confirmará. La paz del mundo depende de muchas circunstancias. Y ahora estamos todos desesperados. El mundo está desesperado para conseguir una vacuna. Y cuando hay guerra, están desesperados haciendo reuniones para parar esos momentos. Depende de muchas circunstancias, de muchos intereses, pero la paz de Dios es inalterable. Mi paz os dejo, mis pasos doy. La paz de Dios es nuestra reconciliación con Dios. Dios nunca fue enemigo del hombre, pero sí fue enemigo del pecado. El hombre siempre piensa en Dios como un ser que castiga. Cuando Israel dejó a Jehová para ir en pos de los ídolos, perdió la paz. La paz no proviene de guerras, estas complican y la alejan a la paz. Hoy en día dicen, ¿por qué Dios manda esto? ¿Por qué Dios manda esto? Porque el pecado del hombre pasan cosas que no sabemos por qué. Sí sabemos porque Satanás está en el corazón del hombre. Y por eso pasan estas cosas. Y Dios las permite. Las permite para comprobarnos, para valorarnos, para ver cómo reaccionamos, cómo le seguimos a Él, cómo confiamos en Él, cómo nos tranquilizamos en Él. Queridos hermanos, las venganzas traen promesas, odios, enfermedades, muertes. Pero para convertir a un enemigo en un amigo, lo mejor es el amor. Juan dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Querido hermano, para tener paz tenés que amar al amigo, también al enemigo. La paz de Dios nos da sus resultados. El fruto de la paz está ya maduro, pronto caerá en nuestra alma. Y ya cayó, porque nosotros confiamos en Él. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Él nos da paz, nos da tranquilidad, nos da alegría. El único árbol que produce paz es el Señor Jesucristo. Para Él fue amargo pasar por la cruz del Calvario, pero para nosotros es dulce porque no la tenemos que pasar. Miro a Cristo, lo conozco, le acepto, creo en Él y alcanzo la paz. Podemos
mencionar unos textos de la palabra de Dios y vemos, por ejemplo, su fuente. En Filipenses Pablo escribe: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos también su precio. En 1 Pedro 1, 18, 19, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos que su fuente, su precio, su castigo, cuando el profeta Isaías decía: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque es perfecta. El mismo profeta Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Y es grande. Filipenses, el apóstol Pablo en su capítulo 4, versículo 17, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él nació, Él vivió y Él resucitó en paz para que nosotros tengamos paz. En estos momentos difíciles, tengamos paz en aquel que es el único que nos da paz en tiempos de dificultades. Queridos hermanos, sabemos que estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando momentos de preocupaciones, pero que en estos momentos, en lugar de preocuparnos por lo que pasa, nos preocupemos en aferrarnos más al Señor Jesucristo, para que en Él tengamos la paz que solo Él nos puede dar. La paz que ansiamos tener, solo Cristo la puede dar. Meditemos que escucharemos 1000 casos de guerras, de pandemias, de economía, que va a haber paz, va a haber tranquilidad. Pero así a través de 4000 años, nos decía este estudioso, que solamente 300 años, en 4000, hubo tranquilidad y paz. Por eso, en este mundo de los últimos tiempos, en que no hay paz, pensemos que la paz la podemos tener solamente en Cristo Jesús, que nos dio vida y vida eterna, para que mientras nos esperamos encontrar con Él, tengamos paz en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, le agradecemos al Señor por un nuevo domingo que pudimos reencontrarnos, y también le agradecemos a Osvaldo por compartir el mensaje que Dios le puso en su corazón. Y ahora, antes de terminar, doy los anuncios que, como ya fueron dichos anteriormente, los vuelvo a repetir. El día martes por Zoom y además por transmisión de YouTube en el canal Sur Solo Una Respuesta estará la reunión de oración unida, y al día siguiente ya nos volvemos a encontrar con la actividad local, un nuevo encuentro de estudio y oración
donde seguimos estudiando los milagros de Jesús. Este miércoles escucharemos sobre el milagro de cuando el Señor Jesús curó al siervo del centurión romano. Y el domingo, la semana que viene, a las 11 de la mañana, nuevamente la Cena del Señor y posteriormente un momento de alabanza y un mensaje. Chao, hasta luego.